Hola muchachos, ahora sí, vamos a dar inicio. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, profe. ¿Cómo les fue en el Día de la Madre, en el fin de semana? ¿Todo bien? ¿En el trabajo? ¿Inicio de labores nuevas para los de hoy? ¿O todo igual? ¿O ahí todos vamos? Profe, Señor, buenas noches, espere, Cami. Es que a Camila no está funcionando el micrófono, pero entonces necesitamos saber si la escucha ahí porque la tengo acá en llamada. Hable, Cami. Buenas noches. se le escucha lejísimos y como con un pitico, como con un pito en el fondo. Cami tiene que silenciar el computador. Bueno, muchachos, entonces hoy vamos a hablar sobre los conflictos. ¿Están listos? Se le oye por allá alguito. Dijo por el celular. Hable. Tienen todos apagados los micrófonos. A ver si ensayamos, a ver si María Camila habla. Silencien todos los micrófonos, porfa. María Camila, ensaye. Cami, hable. Hable. Dígame, hola, profe. Ya hace rato. Ahí se le escucha alguito lejitos. Pero sí se le escucha más. Bueno, entonces, señora. Muchachos, tienen todos los micrófonos apagados. Sí, por aquí los veo apagados. Sí, listo. Bueno, muy bien, muchachos, entonces vamos a hablar pues entonces sobre los conflictos y los grupos terroristas. Ya saben pues que como este tema es de asuntos políticos de las naciones, es un tema político internacional que se basa como en sucesos militares y de tema de seguridad que genera pues la atención de todo el mundo, así no esté ocurriendo en una nación específicamente, pero pues afecta de alguna u otra manera, porque esos hechos que suceden, como los que ustedes van a explicar hoy, pues pueden poner en peligro la estabilidad internacional de un Estado o de una nación soberana. Bueno, entonces yo por aquí les traje una ruleta, como la pueden observar. Ustedes me dicen quién va a compartir pantalla para la espina de pescado o algo y yo les activo a que ustedes me avisan. ¿Listos? Como lo vayan a manejar. Les recuerdo, espinas de pescado, estoy revisando plataformas y muchachos, la mayoría no la han enviado a plataforma para que lo hagan hoy. Recuerden que hay plazo hasta las 8:30, porfa, para que me lo envíen por la plataforma Moodle, esas espinas. Bueno, la idea es que aquí tengo una ruleta. Recuerden que ustedes tienen 10 minutos. Por acá está el reloj, arribita. Va a ser como al azar, entonces yo voy a girar la ruleta y la pareja que salga, pues entonces empieza a hablar del tema durante un máximo de 10 minutos. ¿Listo? ¿Preparados? En sus marcas. Arranco. Muchachos. Sí, profe, de una. Listo, Arranque, de una. profe, Listo. hágale. Bueno, hagámosle. Listo, entonces arrancamos. ¿Quién será el ganador? Vea, Luis y Juan. Luis y Juan, tenemos entonces, chévere, Boko Haram. Me dicen cuando vayan a arrancar. Profe, yo pues como veo que no sé, no veo a Juan que esté como en la reunión.
De todas maneras, Juan. O esperamos un momentico, Luis. pues usted verá, profe, pues si quiere, pero si quiere yo empiezo, pues yo tengo el trabajo listo, no tengo Dígame ningún usted. problema. ¿Qué pasará con Luis? Con Bueno, Juan. Luis, con Juan, perdón. No, arranque Luis entonces. Pues Juan no está. Ah, listo, profe. Entonces arranquemos. Boko Haram, ¿no? Sí, Boko Haram. Listo. Bueno, deme un minutico que voy a buscar el archivo. Hágale. No lo he sacado. Bueno, está. Bueno, les voy a hablar entonces sobre la historia y luego entonces les voy a hablar sobre la espina de pescado que hice. Okay. Bueno, dice que el origen de Boko Haram fue un movimiento islámico radical. Nació en Nigeria, más que todo en el norte de Nigeria. Entonces, fue como una especie de una célula guerrillera que quiso crear como un grupo que estaba en contra pues de las políticas del gobierno. Sin embargo, ellos tuvieron más que todo fue como una idea a través de Ustad Mohamed Yusuf, que fue el líder que lo creó en el 2004. Sin embargo, más adelante él muere en un enfrentamiento con el ejército y entonces toma las riendas otro señor que se llama Chekau. Chekau fue el que secuestró las 200 niñas africanas, que fue un caso muy sonado por la televisión, donde esas niñas nunca volvieron. Ellos las tomaron pues como rehenes y nunca volvieron. De todas maneras, el caso de Boko Haram es que ellos querían pues como que el gobierno les tuviera pues como en cuenta en las decisiones del gobierno, y por eso en el 2009 fue cuando se decidieron irse en armas contra el gobierno. Terminado ese año, la policía en un callejón, como les comentaba ahorita anteriormente, mataron a Ustad Mohamed Yusuf, y más adelante entonces lo tomó otro señor que se llama Abu Bakr Chekau, que es el líder que en este momento está desde el 2011, y entonces cambió el rumbo del grupo y ya no era tan radical en el sentido que estaba en contra del gobierno, sino que se unió al Estado Islámico, que como ya sabemos, Estado Islámico es un grupo terrorista, pero ya a nivel mundial, que empezando porque el Estado Islámico ha hecho varios atentados terroristas en Europa, incluyendo África también. Entonces, las políticas que ellos tomaron, que antes eran tomándose en armas, se adhirieron al Estado Islámico en el año 2015, y de ahí para adelante su posición radical ha cambiado. Profe, Luis, yo le complemento ahí algo. Ha dejado de dar asistencia, Perdón, de adoctrinar, de
Luis, espera, contra el Luis, un gobierno. segundo, ¿con quién? con Esteban, después yo le complemento un poco allá a Luis. Llegó, Sí, hágale. sí. Es importante, lo que pasa es que no me funciona el micrófono ahora. Es Bueno. importante aclarar que el Boko Haram no se involucra en el sistema político, ¿cierto? A pesar de que sea una organización, pues digamos, terrorista. Esto es debido a que, como ellos están como fundamentados en el Islam, entonces el Islam prohíbe ese tipo de participaciones políticas, entonces por eso ellos no participan en política. Bueno, entonces, ya más adelante, los desplazados que ha contado, por ejemplo, la organización no gubernamental ACNUR, comenta que tiene en este momento desplazados 2.500.000 personas. Y en otros países ha tenido 276.000 personas refugiadas. La llegada a un refugio era seguro para los millones de nigerianos que huían de la violencia de los insurgentes en el norte de Nigeria. Sin embargo, Boko Haram también se quería financiar a través de los secuestros y por eso arrasaron de muchos pueblos pequeños al norte de Nigeria, arrasaron con miles de personas que tuvieron que desplazarse y refugiarse en otros países vecinos. Miles de mujeres y niñas y hombres fueron víctimas de este conflicto que si bien el gobierno lo tenía presente, fue olvidado porque pues sabemos que los países africanos son pobres y debido a que pues este grupo los estaba atacando constantemente, entonces la economía se redujo. Nigeria al día de hoy es una de las primeras economías de África y tiene su religión es la cristiana, es occidentalizado en las áreas urbanas con recursos naturales e industriales. El norte es musulmán y el suelo es desértico, sin recursos. Las tasas de pobreza y analfabetismo y desempleo en algunas regiones más deprimidas de África. Algunos mercados están abarrotados, improvisados también, y se agolpan muchas personas que están necesitadas de alimento. Bueno, no sé si Juan Esteban querrá agregar algo más o si entonces les comento sobre la espina de pescado que yo hice, que yo le coloqué, que más adelante en unos minuticos se la puedo subir a la plataforma, profe. Como lo hayan preparado, les quedan 2 minutos. Bueno, entonces la voy a leer así a grueso modo. En la cabeza principal de lo que es el pescado o la espina de pescado coloqué como a Ustaz Mohamed Yusuf, que fue el líder con el que nació Boko Haram. En la primera parte de una de las espinas, al lado superior, coloqué a Boko Haram, que le juró lealtad a Al Qaeda también. En el 2015, que ahí enseguida, como otra espina, le coloqué como que se declararon filial del Estado Islámico. En la otra espina, en la parte superior, coloqué que es un conflicto que opaca la tragedia de Siria, pero sin embargo prosigue sin tregua en el norte de Nigeria. Ya en la parte inferior de la espina de pescado coloqué el secuestro de las 200 niñas en la escuela de Chibok, pueblo de Borno.
En la segunda espina coloqué a Chekau, que cuando tomó el control y arrancó el conflicto de Boko Haram. En la siguiente espina coloqué el secuestro de hombres y mujeres para hacerlos combatientes. Y también una de las cosas muy difíciles que el pueblo de Nigeria al norte tuvo que concebir de este grupo armado fue que mutilaban a las mujeres en el genital femenino, más que todas las mujeres, a las mujeres a lo que le hacían eso. También ellos, este grupo guerrillero, vulneraba mucho los derechos humanos. Y en el conflicto, en este momento, se cuenta pues por las organizaciones no gubernamentales que han muerto más de 27.000 personas. Eso sería todo, profe. Sí. Es que tienen secuestrado desde sus inicios a más de 1.500 niños. Digamos que lo que dicen ahí es para fomentar pues, su ejército a futuro, como complemento. Listo, muchas gracias. Mándeme la espina, Luis, no se le vaya a olvidar. Perfecto, muchas gracias. Ahorita concluimos al final. Bueno, siguen. Laura y César. Ah, yo lo tengo, ¿cierto? Sí, profe. Sí, profe. Adelante. Espérame un segundo. ¿Dónde es que lo tengo? Espérenme un segundo. ¿Qué lo hice? Ya, acá está. Dejamos aquí esto. Acá está. Me avisan cuando lo vean. Ahí está. Sí, listo, profe. Sí, profe, pero no se ve completa. Ahí está. Miren. Ahí ya queda muy chiquito, no sé cómo más agrandárselos. Muestre a ver. Mira que o queda muy, o yo se los voy No, déjela moviendo, así normal. Ah, no, pero es que con el F11 es... o ustedes me dicen y yo se las subo, se las bajo. Porque es que si ya le doy menos, ya queda muy chiquitos, casi no se ve. Ok. Profe, dele ahí en ver y le quita la barra de herramienta. ¿Dónde dice ver? Ah, sí, ya. Arriba, inicio Ay, de Ver, ¿y qué? barra de estado. Quítele ese chulo de barra de estado. Quítele el chulo de barra de estado. Y ahora, Dale en inicio a ver. Ah, bueno, se agrandó un poquito, ¿sí? pero no es suficiente. Pero bueno. No, es mejor entonces como estaba y nosotros le avisamos, profe. Ustedes me dicen y yo les subo y les bajo. Ah, vea, ahí dice pantalla completa. Ay, brutas. Ah, sí. Ah, no, es que el que sabe, sabe. Listo. Ahora sí. Pero no se Me puso dicen. pantalla completa. ¿No se ¿Sí se puso los ve? en pantalla completa? No. se ve igual. Ah, yo le había puesto pantalla completa. Ahí está en pantalla completa. ¿Sí se ve? No. No. Ahí está en pantalla completa. Entonces espérenme un segundo. Ah, qué raro. Ahí está en pantalla completa. Nada. Pero ahí No. se alcanza a leer un poquito. Pero entonces no se ve, es allá. No, Oye, se le hágale. amplía el zoom. ¿Cuál? Ahí ya se ve mejor. Ah, Ahí bueno, se ve bien, profe. entonces ustedes me dicen y yo les subo y les bajo.
Listo, profe. Hágale. Listo. Bueno, Al Qaeda. Bueno, ¿cómo surge? Bueno, el origen de Al Qaeda radica pues en la guerra contra la invasión soviética de Afganistán, también conocida pues como la guerra afgano-soviética. Esta pues se dio con el ánimo de occidentalizar el pueblo afgano y aprovecharse de sus beneficios petroleros. Pero pues ellos no contaban con que Estados Unidos pues iba a apoyar a grupos rebeldes con armamento y dinero para que estos desataran una guerra contra los soviéticos y los hicieran pues decaer. Bueno, todo el mundo piensa que la figura clave de Al Qaeda fue Osama Bin Laden y no es así, sino el mentor Abdullah Assam, que es también conocido pues como el padre del yihad mundial. También predicó pues lo que es la yihad defensiva como ofensiva de los musulmanes para ayudar a los mujahidanes afganos contra los invasores soviéticos. También recaudó fondos y reclutó y organizó el esfuerzo internacional del voluntariado islámico de los árabes afganos durante la década de los 80. Al igual pues que él, otros partidarios del yihad vieron pues el enfrentamiento con el ejército soviético una obligación religiosa pues contra la lucha de los enemigos del Islam. Bueno, este señor también fue el que puso en marcha pues lo que era la Maktaba al-Khadamat, que es también conocida como la Oficina de Servicios o la MAC, que venía a ser como una especie pues de fundación que se dedicaba a captar aportes económicos y voluntarios para ayudar a los afganos en su lucha contra los ocupantes soviéticos. Apenas iniciado su proyecto, Assam consiguió la colaboración de Bin Laden. Ahí es cuando entra ya como en participación Osama. Al poco tiempo pues de ser creada la oficina de servicios, esta abrió pues delegaciones en muchas ciudades del mundo, como por ejemplo una en Estados Unidos en Brooklyn. En consecuencia de todo esto, pues las actividades relacionadas de la MAC acabaron dando lugar pues a una extensiva red internacional de conexiones que ponían en contacto a todos los combatientes, a los no afganos, a los islamistas, a todos los terroristas del planeta. Bueno, una red de la que Al Qaeda pues sacaría también gran provecho y a la larga que sería pues como el embrión para que ella se formara. Pero la muerte pues de este señor Assam precipitó pues el declive definitivo de la MAC, y esto pues fue aprovechado por Osama Bin Laden para utilizar pues su infraestructura y todo lo que ellos ya tenían organizado como una red para hacer crecer su propia organización que sería Al Qaeda. De esta forma, pues Bin Laden comenzó a tejer como una red transnacional más parecida como una estructura informal de las alianzas, en lo que logró pues algo que era impensable, pues como la unión de todos los grupos que luchaban por los objetivos similares. Luego vendría pues lo que fue la guerra de Irak, que esto supondría pues como un momento clave para la historia de Al Qaeda, ya que Bin Laden interpretó pues el desligue de las fuerzas occidentales como una profanación a la Tierra Santa. Tras romper como el régimen saudí, pues viajó ya de Pakistán a Afganistán, y luego a Sudán para apoyar pues al Frente Nacional Islámico, que este sería pues el responsable de este frente sería Hassan al-Turabi. Allí Osama venía a trabajar como unas tareas importantes que era como el desarrollo pues de una intensa actividad económica, lo que era también la creación de una nueva infraestructura de campos de entrenamiento para los yihadistas de todo el mundo y también desarrollar alianzas internacionales en grupos islamistas radicales. Gracias a ello, pues Al Qaeda pudo seguir creciendo, lo que le permitió pues empezar a implicarse como en diversas campañas y acciones violentas en diferentes partes del mundo y lo más importante, que fue pues capaz de superar sus limitaciones como fuerza guerrillera y empezó a adquirir capacidad como terroristas. Después de la experiencia de Sudán, Bin Laden se trasladó a Afganistán y allí fue recogido por el régimen talibán y gracias a ello Al Qaeda pues pudo seguir desarrollando su política de alianzas transversales y con grupos terroristas y guerrilleros. Ya sigue mi compañero. Listo. ¿Se me fue? Profe, lo puede bajar un poquito por... Bueno, ¿por qué se forma? Vamos a ver. Eso, listo. ¿Por qué se forma? Básicamente, la visión de la ideología de Al Qaeda es una forma extrema del Islam y el yihad, ¿sí?
recordemos que el Islam es la religión que se basa, pues está basada en el Corán y su premisa es no hay más Dios que Alá y Mahoma. Y el yihad, son dos conceptos diferentes. Y el yihad no es una guerra santa, pues como lo estamos acostumbrados a ver, sino que el yihad es un concepto básico y extenso que incluye el esfuerzo por mejorar la calidad de vida en la sociedad, ¿sí? Esfuerzo en el campo de batalla, en defensa propia, o luchar en contra de la tiranía y opresión. Entonces, si vemos, básicamente la ideología de Al Qaeda es el extremo de estos dos conceptos, del Islam y el yihad. Y ellos llaman, hay una conspiración de varias partes del mundo contra el Islam. Sobre todo, ellos dicen que es liderada por Estados Unidos, Israel y países de Europa Occidental. Y dice que mientras esté convencida de que exista Israel y siga las influencias y políticas de Occidente, no va a estar, entonces no puede estar unida a la sociedad musulmana. Y como justificación en sus acciones, Al Qaeda señala varias enseñanzas religiosas tomadas del Corán. Por lo cual ellos dicen que es una guerra contra los infieles. Contra los infieles. Conversión dice que todos los musulmanes deben de estar bajo ellos lo llaman califato, y que gran parte de su organización se observa un marcado antisemitismo, resultado de la lucha de Israel, pues resultado de la lucha durante décadas contra Israel. Entonces vamos a dos conceptos ahí. Entonces el califato es el término liderado por los discípulos de Mahoma, donde dice que entonces hay dos bandos, entonces como dos ideologías, y una dice que se reconoce que el jefe de Estado, que un califa debe ser elegido por los musulmanes o representantes, ¿sí? Mientras que los del Islam chiita dicen que debe ser elegido bajo el descendiente de Mahoma. Entonces, los términos son simples cuando dice que prefieren una línea de sangre. Entonces, eso es el califato. Y el antisemitismo no hubiera, entonces, los judíos vienen salados por varias generaciones, y es que Al Qaeda también los ve como unos enemigos, los judíos. No solamente los judíos tuvieron que enfrentar a los nazis o ser oprimidos por los nazis, sino que también vienen con el tema del Islam, de Mahoma y de Al Qaeda, pues viéndolos como enemigos. También está el tema de que Al Qaeda está en contra del socialismo y los liberales. O sea, ellos lo llaman el selecto mundo de los judíos, porque ellos lo ven como que son inspirados o están, se me va la palabra. Bueno, ahorita me acuerdo de la palabra. Por los occidentales, ¿sí? Entonces están inspirados en base a todo lo occidental, entonces por eso lo ven como enemigos. También dice que están en contra de dos cosas, el socialismo y los países liberales occidentales. Al socialismo porque predica la igualdad de todas las personas, y especialmente porque sus seguidores prefieren el ateísmo. Y de los países liberales occidentales porque sus empresas son vistas como desenfrenadas y sin religión. ¿Sí? Compañera, quien pueda. Listo. Profe, ¿lo puedes subir un momento?
Listo, bueno. ¿Qué fue lo que hizo Al Qaeda como tal? Bueno, los atentados pues que se le atribuyen al grupo terrorista pues son muchos, pero así los más importantes y los que han quedado pues marcados para la sociedad pues fueron el 26 de febrero de 1993. Empezó como una lucha por derrocar o por hacer, como llamar la atención, así como Estados Unidos, de que iban por ellos. Entonces, entonces ahí empezaron como la lucha así contra Estados Unidos y empezaron con una bomba. Ya si el atentado más importante y el que todos conocemos, pues fue el 11 de octubre, que fue el atentado el atentado contra las Torres Gemelas y 11 el de impacto septiembre. sí, y el impacto contra el Pentágono de Estados Unidos. Entonces, pues así ya le voy a entonces dar paso al compañero para que termine, que nos queda un minuto. César. César. Empecé, empecé a hablar sin el micrófono activado. ¿Sí? Ah, No, bueno. Bueno, los objetivos finales de Al Qaeda no son a corto plazo, ¿sí? Sino que la red espera que se logren solo en años o en décadas. Ellos no tienen, no tienen afán. El objetivo principal no es necesariamente conseguir los objetivos en sí mismos, sino poner en movimiento una cadena de acontecimientos, en que última instancia tendrán como resultado pues, lo que ellos desean. Una gran parte de los esfuerzos de Al Qaeda los ha invertido en la guerra o yihad en contra de Occidente, puesto que este es el principal obstáculo para todos los pasos subsiguientes de su dominio económico y el poder político. También considera que la operación y el apoyo de algunos países occidentales, sobre todo Estados Unidos y Francia, a países árabes como Jordania, Arabia Saudita, Emiratos Árabes y Líbano, dice que se trata de una injerencia de los asuntos árabes internos. Ellos no están de acuerdo pues, con esas ayudas y esas ayudas. El propósito de los cuales sería impedir la unificación del mundo islámico. Ellos dicen pues, que Estados Unidos está en contra de eso y que ellos también quieren ayudar y a fortalecer la posición de Israel. Dice que esta guerra de tipo Al-Qaeda, especialmente con los ataques terroristas, son contra objetivos civiles en los países de destino para aterrorizar a la población civil y para dañar la economía. Dice que los turistas son el blanco de ataques en países musulmanes. Dice que Al Qaeda también pues tiene combates en otras organizaciones no gubernamentales. Entonces ellos tienen pues como objetivos principal pues está Estados Unidos y los países que ayudan. Y tienen a la Interpol y a Naciones Unidas. A las Naciones Unidas por todo el tema de objetivos de paz y todo el cuento. Ellos dicen que no van o que afectan los objetivos de Al Qaeda y que las esperanzas de Al Qaeda son que Occidente haya sido derrotado militarmente y económicamente, por lo cual esperan que al cumplir estos objetivos tengan las manos libres para unas acciones adicionales. ¿Y cuáles son estas acciones adicionales? Dice, por encima de todo, la destrucción del Estado de Israel y la expulsión o la eliminación de sus habitantes judíos. Entonces, hablábamos ahora del antisemitismo, ¿sí? La eliminación anterior o el debilitamiento de la potencia protectora de Estados Unidos y sus aliados. ¿Quiénes son? Canadá, Francia, Reino Unido, Alemania, Italia como posibles poderes protectores. Listo, César. Me faltan tres Se punticos. me pasó ya un tiempo. Hágale pues. Bueno, dice que la reconquista de los territorios que alguna vez fueron musulmanes,
¿Cuáles territorios? España y Crimea. La reconquista de todos los territorios que alguna vez fueron gobernados por los gobernantes islámicos. ¿Cuáles? India, Portugal, España, Sicilia, Cerdeña, Córcega y las partes de África Oriental. Y finalmente, la unión de todos los países y territorios con un solo califato regido por las leyes islámicas para todos los verdaderos creyentes. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Recuerden de mandarme la espina de pescado, por favor. Profe, ya la subimos a la plataforma. Ahorita. Ah, bueno, listo. Lina y Emily. Lina ya está, ¿cierto? Hola, César profe. y Laura, muchas gracias. Hola, ¿qué más? Ay, casi que no me conecto. Ay, qué horrible. Felicitaciones a Lina porque publicó fotos, una belleza. Fue ese Día de la Madre. Ay, profe, muchas gracias. Gracias a Dios me fue muy bien. Bueno, me alegra mucho. Listo, entonces, Hola. Lina y Emily, hola, ¿qué más? Ay, sí me Hola, escuchan ya. profe. Sí. ¿Quién dijo si me escucha? Emily. No, Camila. Camila. Listo, sí, se le oye bien. Listo, Bueno. entonces Lina y Emily tienen el Estado Islámico. Súper. Me dicen. Profe, ya lo subimos a la Bueno, plataforma. profe. Ah, bueno, perfecto. Ah, muestre, espere. Sí, yo el de ustedes sí los tengo. En plataforma, ya revisé. Listo, me dicen cuando vayan a arrancar. Pues yo el Estado Islámico. Ya vamos a arrancar, Hágale. Listo. profe, bueno. Sí. Estableció un califato, el cual es una forma de Estado dirigido por un líder Emily se le entrecorta. político y religioso. Controla. Sí, profe, es que tengo el internet súper malo. Pero Ay, voy se a le oye cuando mejor. lo... Ahí ya se le oye mejor. Emily. ¿Qué pasó? ¿Aló? Lina y Emily. Hola, hola. Profe, entonces expongo la parte de ella. Ok. Pues sí, va a tocar mientras se conecta. Mientras se conecta para que vaya complementando entonces lo otro. Bueno, entonces voy a ir diciendo mi parte, a ver mientras tanto si ella llega. Listo, dale. Bueno, entonces hablando como un poquito del financiamiento, se dice que existen acusaciones de que el Estado Islámico al comienzo se financiaba con dinero que venía de Arabia Saudita, de Qatar, de Kuwaiti, de los Emiratos Árabes Unidos y la organización se había apoderado de enormes cantidades en efectivo y también de oro. También cuando exportaban petróleo de los pozos, entonces ahí pues se traficaba de Turquía y entonces pues ahí era donde como que salía el dinero para poder financiarlo. Bueno, se dice que el objetivo era centrar los esfuerzos en dotar a una base territorial, a su autodenominado califato y muestra de una gran capacidad para organizar e inspirar atentados en varios países. Bueno, el total de muertes causadas fue de 1.132, con ataques en 15 países. Generaron 9.132 muertes durante solamente el año del 2016. Y los ataques que se produjeron fueron en el 2014, 2.
los cuales fueron un tiroteo en el Parlamento canadiense en el 2014 y crisis de rehenes en Sydney. En el 2015 fueron 8 ataques, que fueron ataques contra Charlie Hebdo, atentados en Capernaum, atentados en Susa, atentados en Ankara, en el vuelo 9268, en Beirut y en París. En el 2016 fueron 6 ataques, que fueron en Bruselas, en una masacre en la discoteca Pulse de Orlando, en el aeropuerto internacional Atatürk, en Niza en julio de 2016, en Kabul, en Berlín, y en el año 2017 fueron 10 ataques, uno que fue en Estambul, otro en Londres, en Estocolmo, en Manchester, en San Petersburgo, en Londres, Barcelona, Dortmund, en Marsella y en Nueva York. Y ya, pues esas fueron como los masacres más fuertes o los ataques más fuertes. Y se dice que la operación está en Siria y en Irak. No sé si Profe, ¿ya me ya escucha? está. ¿Ya me Sí, escucha? sí, señora. Ah, bueno. Bueno, ahora sí. ¿Qué es el Estado Islámico? Es un grupo establecido en califato, el cual es una forma de Estado dirigido por un líder político y religioso de acuerdo con la ley islámica. Este controla los estados de Siria e Irak, que pretenden recibir el apoyo total del mundo musulmán. Aunque este solamente tiene presencia en 2 países, él prometió romper las fronteras del